En este tutorial vamos a aprender a crear objetos coleccionables como los que estás viendo en pantalla, donde el jugador simplemente pasa por encima, el objeto, que en este caso es un aro, desaparece, y por si fuera poco, también hay un contador que va contando cuántos de estos objetos ha cogido el jugador. Y lo mejor de todo esto es que lo vamos a poder hacer sin escribir ninguna línea de código. Así que si quieres aprender cómo funcionan los blueprints dentro de Unreal Engine 5, no te pierdas este tutorial. Así que vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto en tercera persona para tener directamente un jugador que pueda ir cogiendo estos objetos. Aquí es muy importante tener seleccionada la opción de Blueprint, ya que vamos a estar trabajando con Blueprints y no con C++, y también te recomendaría activar aquí donde pone Starter Content, ya que esto nos dará acceso al aro que vamos a crear. Le ponemos un nombre al proyecto, en este caso yo lo he llamado Moneda Tutorial, y lo creamos. Una vez dentro de nuestro proyecto, voy a darle al play y comprobamos que efectivamente pues tenemos un muñeco que puede correr por el mapa, y la idea de este tutorial es llenarlo todo pues con monedas, con anillos o cualquier cosa que se pueda recoger. Para ello voy a irme aquí al Content Drawer, voy a crear una nueva carpeta usando clic derecho y nueva carpeta y la voy a llamar Blueprints. Entramos en la carpeta y otra vez con clic derecho, ahora sí que sí voy a pulsar donde pone Blueprint Class. Como puedes ver aquí en este menú hay diferentes tipos de blueprints. Cada uno funciona para una cosa distinta dependiendo de lo que queremos que haga en programación. Ahora mismo lo que vamos a hacer es crear un actor. Por actor se puede entender cualquier actor de estos de aquí del mundo, cualquier objeto que tengamos, que queremos que haga una función específica, que queremos que haga alguna acción y no solo exista en el mundo y ya está. Por ejemplo, podríamos colocar ahora un anillo en el mapa, pero no sería nada diferente de lo que es cualquiera de estos cubos azules. Pero en el momento que hacemos que este anillo sea un blueprint, le podemos decir que se autodestruya, que rote, que haga algún sonido, estas cosas específicas que vamos a ver ahora. Así que vamos a crear nuestro actor y lo voy a llamar BP_anillo. Lo abrimos y lo voy a colocar aquí arriba. Lo primero que vemos es que este panel de aquí está totalmente vacío, no hay nada en este mapa. Así que, ¿cómo añadimos el objeto que queremos que sea el blueprint? Pues haciendo clic aquí donde pone Add y seleccionamos componente de malla estática. Si lo tenéis en inglés es Static Mesh Component. Lo selecciono y le doy un nombre que, por ejemplo, ahora va a ser anillo. Esto lo que hace es que podamos importar una malla estática a nuestro blueprint. Si vamos aquí a este menú donde pone Static Mesh y modelo estático, vais a ver que en el desplegable puedo poner aquí prácticamente cualquier cosa, una esfera, un cubo. Si tenéis objetos descargados de Megascans también lo podéis usar. Y en este caso voy a buscar uno que se llama Torus. ¿Veis que pone aquí Shape Torus? Esto lo deberíais tener si habéis importado el Starter Content cuando hemos creado el proyecto. Así que lo selecciono y como veis aparece pues un donut aquí en nuestro blueprint. Como veis, el donut está tumbado en el suelo y no me interesa porque quiero que el anillo esté en vertical, así que simplemente lo voy a rotar a 90 grados. Y con esto, veis qué fácil, ya tenemos el anillo creado. Ahora, ¿cómo lo pongo de color dorado? Pues modificando el material. Aquí donde pone Materials, vamos a volver a abrir el seleccionador y voy a buscar Gold. Como veis, Unreal Engine por defecto ya tiene un material dorado. Así que lo selecciono, como veis otra vez, según la ruta, esto está en el Starter Content, y veis qué fácil hemos creado ya nuestro anillo dorado. Lo voy a guardar, vamos a darle aquí donde pone Compile para compilar, y si vuelvo a mi nivel, voy a colocar el anillo. Por ejemplo, aquí mismo. Si ahora le doy al play, veis que tenemos el anillo en el mapa, pero no ocurre absolutamente nada, y además es un poco demasiado grande para mi gusto. Así que vamos a modificar un par de cosillas. Vuelvo a mi blueprint y lo voy a escalar de forma completamente normal y voy a hacer que el objeto sea un pelín más pequeñito. Además, para que destaque, me gustaría que rotara. Y esto también se puede hacer de forma muy sencilla. Volvemos aquí a donde pone Add en el plus y vamos a buscar lo que más sentido tiene. Si queremos que rote, pues buscamos rotación. Y veis que aquí existe un parámetro que se llama componente de movimiento de rotación. Lo seleccionamos, voy a volver a compilar, voy a guardar. Y si vuelvo a darle al play, veis que ya tenemos el anillo más pequeñito y que además gira. Ahora lo único que nos queda hacer es que cuando el muñeco pase por encima no se choque,
sino que recoja el anillo. ¿Cómo logramos esto? Pues simplemente tenemos que indicarle a Unreal Engine que cuando nuestro personaje toque el anillo, queremos que el anillo desaparezca. Así que vamos a aprender a hacerlo. Vamos a volver otra vez a nuestro blueprint. Y ahora os podéis fijar aquí arriba que hay más pestañas. La primera que estamos ahora se llama ventana gráfica, pero también hay otra que se llama gráfico del evento. Podéis acceder pulsando aquí arriba en la pestaña o podéis acceder también desde aquí, desde el panel lateral. Lo importante que hay aquí es que en este panel es donde vamos a hacer nuestra programación en Unreal Engine, utilizando los nodos que estáis viendo aquí. Así que lo primero que vamos a hacer es, voy a volver rápidamente a mi anillo y tengo que indicarle a Unreal Engine qué área tiene que tocar el jugador para que se active la autodestrucción del anillo. Para ello vuelvo a ir aquí a donde pone Add y voy a buscar una colisión. Así que escribo colisión y voy a seleccionar la primera donde pone Box Collision. Esto hará que se cree una caja alrededor de nuestro aro. ¿Qué significa esta caja? Pues que cuando el jugador entre dentro de este área, dentro de esta caja, se activará la autodestrucción del aro. Esta caja se puede ajustar perfectamente para hacerla que no sea tan grande. Voy a desactivar la rejilla y que se ajuste mejor a lo que realmente va a tocar el jugador. Para ajustarla mejor os recomiendo aquí cambiar la perspectiva, ponerlo desde arriba y ajustáis bien esto aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande porque siempre es mejor que esté un poquito más grande que pequeño. Y también podemos verlo de lado por si acaso. Y yo creo que más o menos así está bien. Una vez hayamos hecho esto, con nuestra caja seleccionada, voy a bajar aquí abajo del todo y al final del panel de detalles vais a ver que hay un montón de botones así verdes con un plus. Nosotros vamos a seleccionar el que pone en componente comenzar superposición. Si lo estáis viendo en inglés, como se ve aquí, se llama On Component Begin Overlap. Hacemos clic en este plus y básicamente este evento lo que significa es que cuando el jugador esté en superposición con el aro, es decir, cuando el jugador toque el aro, va a pasar algo. Y ahora tenemos que decirle al programa lo que queremos que pase. Y obviamente lo primero que queremos que pase es que el juego detecte si el aro está tocando al jugador. Así que para ello voy a arrastrar desde aquí donde pone otro actor, suelto, y voy a escribir Third Person Character. Veis que nos sale aquí una opción que se llama proyectar a BP Third Person Character. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Pues porque nuestro mismo personaje también tiene un blueprint. ¿Qué es este blueprint? Pues el blueprint que hace que el jugador se pueda mover, se pueda saltar y haga todo lo que tiene que hacer. Y os lo voy a enseñar. Si ahora vuelvo a mi nivel, voy a abrir el Content Drawer y en la carpeta de tercera persona vamos otra vez a ir a Blueprints. Y como veis, aquí está pues nuestro blueprint del personaje que nosotros usamos en Unreal Engine. Si lo abro, veis que aquí está toda la programación del personaje y si vuelvo a la ventana gráfica, está lo que sería el personaje en sí. Como estáis viendo, en lugar de un anillo está el personaje. Así que voy a dejar esta pestaña abierta, no la voy a cerrar y vamos a volver a nuestro anillo. Así que estos dos nodos lo único que hacen es que la programación del anillo se active en cuanto el jugador toque el anillo. ¿Y qué queremos que ocurra cuando el jugador toca el anillo? Que se autodestruya. Así que para ello voy a buscar un nodo que se llama Destroy Actor, es decir, destruir actor. Lo selecciono y simplemente uno la flecha esta de aquí a el nodo. Voy a compilar y vamos a volver a nuestro mapa. Voy a darle al play y como veis, cuando ahora el jugador pasa por encima, el anillo desaparece. Así que ya veis lo simple que es y lo rápido que podemos hacerlo. Ahora simplemente vamos a darle un par de toques para que quede mejor. El primero es poner un sonido cuando el jugador recoja el anillo. Para hacer esto voy a abrir el Content Drawer y os recomiendo ir a Settings y activar donde pone muestra el contenido del motor. Ya que en este caso voy a usar algún sonido del motor que haya por ahí, ya que no voy a importar ninguno propio. Con esto seleccionado, volvemos a nuestro blueprint, el del anillo, y vamos a seguir alargando un poco esta cadena. Lo que queremos ahora es que justamente se reproduzca un sonido cuando hayamos cogido la moneda. Así que vuelvo a lanzar una línea desde aquí y voy a escribir sonido. Como veis, nos salen varias opciones, varios nodos sobre sonido, y en este caso voy a usar el que pone reproducir sonido en la ubicación. Lo seleccionamos y ahora en el desplegable solo tenemos que seleccionar el sonido que queremos.
En este caso voy a coger el primero que aparece, el que pone cámara shutter. Vosotros podéis usar el sonido que queráis. Y una vez con el sonido seleccionado, lo único que nos queda aquí por poner es la localización de la moneda, ya que tenemos que decirle a Unreal dónde queremos que suene el sonido. Si lo dejamos tal cual, va a sonar en el centro del mapa, pero lo ideal es que el sonido suene donde está la moneda. Así que para ello voy a hacer clic derecho y voy a buscar Actor Location. Y seleccionamos el que pone aquí, Get Actor Location, que básicamente lo que va a devolver es la localización de nuestra moneda en el mundo. Y ahora es tan fácil como unir el nodo amarillo de aquí con el nodo amarillo de reproducir el sonido. Bueno, esto lo puedo borrar, que así se ve mejor. Y simplemente con esto, con estos pocos nodos que estáis viendo en pantalla, ya funciona todo el tema de recoger la moneda, incluso con sonido. Voy a compilar, volvemos al mapa, y para comprobar que funciona esto bien, voy a poner varias monedas. Pulsando Alt, lo arrastro y voy a crear pues varias moneditas. Ahora le damos al play, y como veis, cuando cojo la moneda, pues suena un sonido. Lo último que nos queda ahora por hacer es poner un contador para saber cuántas monedas ha recogido el jugador. Lo que pasa es que este contador no podemos crearlo dentro del blueprint de la moneda. ¿Por qué no podemos? Pues porque cada moneda es un objeto diferente que no es constante. Por ejemplo, como veis aquí, ya solo con los anillos que he creado está el anillo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, cada vez que recogiéramos un anillo, se volvería a empezar la cuenta. Así que para llevar una cuenta constante necesitamos un blueprint que siempre se mantenga igual y que no cambie. Y por suerte ahora mismo lo tenemos, y es este BP Third Person Character, y es que el personaje siempre va a estar igual, no va a cambiar. Voy a ignorar todo esto de aquí, ya que ahora mismo no hace falta que aprendamos cómo funciona todo el movimiento del personaje. Y el proceso es prácticamente el mismo. Lo primero que tenemos que hacer es decirle a Unreal Engine que cuando el jugador entre en contacto con un anillo, queremos que ocurra algo. Para ello voy a hacer clic derecho, voy a buscar Actor, Begin y Overlap. Como veis aquí, este evento de colisión se llama Evento Actor Begin Overlap. Y es lo mismo, cuando el actor esté en superposición con otro actor, ocurre algo. En este caso queremos que ocurra algo cuando el actor esté justo encima del anillo, así que arrastro desde actor, busco anillo y como veis nos vuelve a salir proyectar a BP anillo. Ahora el siguiente paso, si entiendes de programación, te va a ser muy sencillo, si no es un poquito más complicado, pero voy a intentar explicarlo lo más fácil posible. Y es que necesitamos crear una variable. ¿Qué es una variable? Pues se puede entender fácilmente como una caja en la que vamos a meter una información. En este caso necesito crear una caja que vaya a ir guardando mi puntuación. Para entenderlo de alguna forma visual, puedes pensar lo que es como una caja donde se van a ir metiendo todos los anillos que vayamos recogiendo. ¿Cómo creamos esa caja? Pues aquí en el panel de la izquierda, donde pone variables, hacemos clic en el plus. Le damos un nombre, en este caso quiero que sea la puntuación. Vosotros podéis poner el nombre que queráis. Y ahora, en lugar de boolean, ya que esto significaría verdadero o falso, como bien pone aquí, y nosotros queremos un número concreto, vamos a seleccionar donde pone integer. Y así indicamos a nuestra variable que queremos que trabaje con números enteros. Una vez hecho esto, es tan fácil como arrastrar nuestra puntuación de aquí a nuestro gráfico de blueprint. Y seleccionamos la primera opción, donde pone get puntuación. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Pues que cuando el actor toque el anillo, la puntuación aumente. Así que voy a arrastrar y voy a buscar plus plus. Seleccionamos donde pone incremento de íntegro y ahora solo tenemos que conectar el nodo que hemos creado antes, el del anillo, con el plus plus. Esto básicamente lo que está diciendo es que cuando el actor toque el anillo, aumente la puntuación. Lo último que nos queda es mostrar esa puntuación en pantalla. Para ello voy a volver a arrastrar otro nodo aquí y vamos a buscar un nodo que se llama mostrar texto. Este nodo en inglés, como veis aquí, se llama print string. Lo selecciono y lo último que me queda por hacer es que, veis que aquí por defecto pone hello, ¿no? Entonces cuando toquemos el anillo pondrá hello, pero nosotros queremos que ponga la puntuación. Así que tenemos que unir el nodo verde que viene aquí de la puntuación a donde pone inString, que es el texto que se va a mostrar en pantalla. Así que lo uno. Como veis aparece un pequeño nodo que lo único que hace es pasar del número íntegro a un string, que sería texto. Es un pequeño conversor que se pone automáticamente. Y con esto ya habéis terminado y tenéis todo hecho. Vamos a darle a compile.
voy a guardar todo y vamos a ir a nuestro juego y vamos a jugar. Estoy aquí con mi personaje y ahora, cuando paso por encima de la moneda, veis que suena y además hay un pequeño contador en la esquina de la pantalla. Y con esto prácticamente pues ya estaría. Incluso ahora puedes volver a tu anillo si te apetece y oye, que no te convence el aro, pues lo puedes cambiar por otra cosa. Así que espero que te haya gustado este tutorial, que te haya sido útil. Y ya sabes que si te ha sido útil y te ha gustado, te agradecería muchísimo que le dieras un like, incluso que te suscribieras al canal para poder seguir haciendo más tutoriales para todos vosotros. Un saludo enorme y nos vemos en el próximo tutorial, donde enseñaré cómo poner el número este que se ve en pantalla al recoger los anillos ya bien en condiciones y de forma bonita, explicando un poco la interfaz de usuario en Unreal Engine. Así que, si no te lo quieres perder, suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!